Deseo que se encuentren bien. Ahora vamos a la parte 2 de este problema de ReadyMix. Y bueno, vamos a continuar con el modelo extendido. Vamos a tener aquí el modelo extendido para la parte de la resolución. Modelo extendido para la solución por medio del método simplex. Es lo que vamos a tener. Entonces vamos a comenzarlo a desarrollar ahí. No hay ningún problema. Aquí está. Creo que está muy grande. Vamos aquí a hacerlo un poquito más chiquito, tal vez grande. Ahí está. Y bueno, no olvidemos ahí el modelo que tuvimos en el video anterior. Van a tenerle que dar seguimiento al video anterior para que puedan tomar el hilo de esto. Muy bien, ahí lo vamos a tener. Y bueno, el modelo extendido es que como paso número 1, la función objetivo, aquí 1 punto y seguido, la función objetivo se iguala a 0. Y entonces lo que nosotros tendríamos es z menos 5x1 menos 4x2 y eso sería igual a 0. Es decir, las variables pasan del otro lado. Y entonces ahí está. Número 2, las variables de holgura, ahí escribo esto con mayúsculas, las variables de holgura y de excedente, según sea el caso, en las restricciones. Ok. Eso nos lleva a decir que vamos a ir a las restricciones, fíjense bien, y vamos a tener esto de acá arriba. Primero vamos a tener esto, y como es mayor o igual la primera restricción, fíjense bien, como es mayor o igual, lo que vamos a tener es que, como es este caso, vamos a sumar una variable S1, que es una variable de holgura. Eso es cuando ocurre que sea menor o igual. Cuando es mayor o igual, tendremos una variable de excedente y la tendremos que restar. Y esa es la primera ecuación. Para la segunda, y se iguala, ya no se convierte en desigualdad, sino en igualdad. Aquí en esta parte tenemos menor o igual, entonces vamos a hacerlo igual, pero con una segunda variable, en este caso de holgura. Y ahí lo tenemos. Después vamos a tener este modelo, la tercera restricción que vamos a tener dentro del modelo, y lo que vamos a tener es esta parte. También es menor o igual, todos son menores o iguales. No siempre va a ser así, va a depender del caso y del contexto. Y ahí está. Por último, la cuarta restricción, lo que vamos a tener es aquí un modelo que va a ser de esta manera, x2 más s4, y ahí está, igual a 2. Y entonces ese es nuestro modelo extendido. Ese es nuestro modelo extendido. Después de ahí lo que tendremos que hacer es llevar esto a Excel y entonces darle solución. Este es el modelo extendido para poder resolver el simplex. Este nos lo vamos a llevar a Excel en esta parte del video. Entonces, fíjense bien, lo que vamos a hacer aquí es, voy a tener esta parte de la apertura de Excel y nos vamos a llevar este modelo. Es decir, este lo vamos a copiar tal cual. Entonces vamos a tomarle ahí una fotillo en el modelo extendido, esto que nos está mostrando, y eso es lo que vamos nosotros a estar ocupando. Vamos a ver ahí, nada más que se actualice nuestro Excel y le vamos dando solución. Estamos tratando de hacer lo más rápido que se pueda en cuanto al video, no pasa absolutamente nada, pero recuerden que debemos de tener paciencia. Ese es el modelo extendido, son los pasos para que ustedes puedan llevarlo a cabo. Aquí le vamos a dar forma en esta parte de lo que está llevándose a cabo. Y lo que vamos a tener entonces es este modelado. Y fíjense bien, lo que vamos a hacer es, vamos a tener aquí Z, aquí vamos a tener X1, X2, que son las variables, S1, así se va a organizar, S2, S3, S4 y los resultados. Bueno, y aquí tenemos que dejar una columna para que aquí tengamos los lineamientos de Z
en este caso más bien las variables, perdón, de holgura S1, S2, S3 y S4, que es donde van a ir las ecuaciones. Yo voy a resaltar un poco más esto para que ustedes puedan verlo ahí con detenimiento y en esta parte. Y esa es la matriz inicial del sistema. Esa es la matriz inicial del sistema. Con esa vamos a trabajar. Si se dan cuenta, lo voy a hacer aquí. Para la función objetivo, es decir, si me fijo en esta de aquí, en esta primera que tengo, z vale 1 en cuanto a sus coeficientes. Déjenme centrarlos todos aquí para que podamos verlo. Z vale 1 y de ahí vamos a tener que x vale menos 5, después menos 4. Aquí no hay variables ficticias de holgura o de excedente y aquí en este momento vale 0. Para el siguiente renglón, que es lo primero, vamos a tener que z vale 0 en todos los casos. Aquí valdría 6, 2 en cuanto a coeficientes, 1, todo lo demás vale 0 y aquí vale 24. Vamos al segundo renglón. Aquí es 1, aquí es 2, aquí es 0, aquí es 1, 0, 0 y aquí es 6. Para la restricción número 3, bueno, aquí tenemos que esta vale 0, esta vale menos, no es cierto, esta vale 1, menos 1, menos 1, aquí está, según el contexto. Esta vale 1, 0, 0, 1, 0 y el resultado vale 1. Por último, aquí vamos a tener que esta es 0, aquí va a ser 1 en x2, 0, 0, 0, aquí es 1 y aquí es la demanda 2. Esta que se derivó de los coeficientes de cada una, tanto de la función objetivo como de las restricciones que hay, vamos a borrarla ahí ya. Esta es la tabla inicial del simplex. Con esta vamos a iniciar. Yo voy a hacer una diferencia aquí, yo voy a hacer una diferencia aquí, y lo que vamos a hacer es, fíjense bien, lo primero, aquí vamos a hacer un poquito más chiquito esto para que se pueda ver, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el más negativo del renglón de Z. Fijarnos en el más negativo del renglón de Z, ahí lo vamos a tener, en este caso es el menos 5, y a este le vamos a llamar columna pivote, columna pivote. ¿Qué hacemos? Vamos a dividir los resultados entre esos elementos de la columna pivote con Excel de esta manera. Nada más hacemos una división, así que mucha atención. Y bueno, ahí vamos a tener, no vamos a tomar en cuenta ni los ceros, ni los negativos, ni aquellos que sean indeterminados o que no se puedan dividir por 0. Vamos a tomar en cuenta el menor positivo, y ese es este elemento verde. Entonces, si se dan cuenta, con la columna y la intersección del menor positivo, este en verde es mi elemento pivote, Y las reglas son que esto, vamos a copiarlo aquí nada más, por formalismo, esto lo vamos a tener de la siguiente manera. Denme un segundo, aquí yo creo que vamos a hacer un espacio para que ustedes puedan verlo. Ahí está, vamos a tenerlo aquí. Y esto lo vamos a copiar de esta manera. Se los recomiendo que lo puedan hacer de esta forma. El elemento pivote hay que convertirlo en 1. Entonces lo que yo voy a hacer es igualar a esto. Es como repetir la matriz toda, sin excepción. Pero escuchen bien, con una diferencia, con una pequeña diferencia. Y esa diferencia es que el segundo renglón lo tengo que convertir en 1. Por eso lo divido todo entre ese elemento que es el que quiero hacer 1 y lo fijo, le pongo signo de precios. Ahí está la fórmula y entonces lo que ustedes pueden hacer es que ahí está. Vamos a hacer la división. Si se dan cuenta, lo que yo quería ganar es que esto fuera 1. En ese momento decimos que ha entrado x1 en lugar de S1. Entonces no es más S1, es X1. Y lo que nos resta es hacer los demás elementos 0. Entonces recuerden aquí, yo lo que voy a hacer es una división. Aquí está. ¿Cómo los hago 0? Pongan atención. El elemento pivote cuando ya es 1 no se toca. Por eso estoy igualando, en este caso, el renglón 2 y no lo toco. Los demás van a tener que ser ceros.
ceros. Entonces, ¿cómo los hago ceros? Muy sencillo, es una fórmula. A lo mejor no lo asimilan de una manera tan rápida, pero lo que voy a hacer es siempre el negativo del contrario, del que yo quiero hacer cero, siempre fijo, ahí está, multiplicado por el primer elemento del renglón pivote y sumado, aquí, sumado con el que yo quiero eliminar. Ahí está. Y bueno, vamos a ver, el objetivo es que este se haga cero. Ahí está, yo lo he logrado, cero. Entonces les repito, aquí vamos a ampliar un poquito más este. Es el negativo del número, no importa, en este caso es el contrario de menos 5, multiplicado por el primer elemento del renglón pivote, donde tenemos el 1, la parte verde, y sumado con aquel que quieren eliminar. Vamos a practicar un poquito más. Aquí es igual, y vamos a hacer el negativo, ahora de este, porque es el que quiero eliminar, y lo voy a fijar. Ustedes pueden fijar con F4 o control o Fn y F4, multiplicado por el primer elemento del renglón pivote y sumado con aquel que quieren eliminar. Y ahí está, fíjense el objetivo, vamos a ver si realmente lo hace cero. Y en efecto, lo hizo cero. Y así vamos con el siguiente, pongan atención, el negativo, ahora ¿de quién? De este. De manera fija, aquí está. Creo que ahí se borró, era el negativo de este, de C12, en este caso en la celda, multiplicado por el primer elemento del renglón pivote y sumado con aquel que quieren eliminar. Y bueno, arrastramos y vemos que realmente nos da cero. Por último, vamos a tener igual aquí al negativo. En este caso, aunque sea cero, yo les recomiendo que lo hagan por práctica porque es un método iterante, no pasa absolutamente nada, multiplicado por el primer elemento del renglón pivote y sumado con aquel que quieren eliminar. No importa, va a ser cero, ya era cero. No tiene caso, profesor, no pasa nada. Ahí está. Y hasta aquí, cuando tenemos este 1 y los demás ceros, se dice que hemos terminado la primer iteración. Entonces, vamos, ¿qué sigue? Podremos preguntarnos. Pues muy bien, lo que vamos a hacer es que nos vamos a volver a fijar en el renglón de Z, otra vez en el renglón de Z. Aquí comienza la segunda iteración y tenemos un negativo, claro, ahora este es el negativo, si se dan cuenta. Vamos a dividir toda la columna de resultados entre esos elementos del negativo. Y entonces si lo hacemos ahí, bueno, aquí se pusieron en azul, no pasa absolutamente nada. Vamos a elegir no negativos, no ceros, no indeterminados, el menor positivo de ellos. Y el menor positivo en este caso es este elemento, no es cierto, no es 1.2, es este elemento, 1.2. Entonces eso lo voy a subrayar como el nuevo elemento pivote. Vamos ahí. Fíjense bien, lo primero que tengo que hacer es 1 y recuerden la iteración. Yo voy a copiar todo aquí, todo el sistema, no pasa nada, pero el que voy a modificar, ahorita que lo copie, el que voy a modificar va a ser, en este caso, donde está S2. S2 lo voy a dividir todo entre este elemento. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer 1, obviamente, pero todos los tengo que dividir en 3. Y lo fijo, recuerden, algunos F4, algunos Fn más F4, y ahí está. Y entonces lo arrastro, me queda el 1, que era lo que yo quería, ahí está, perfectamente. Y entonces la iteración, todavía no ha terminado, consiste en hacer alrededor de ese 1 en forma de columna, en hacer alrededor de este 1, o sea, todos estos que están aquí alrededor, hacerlo 0. Vamos a ir. Vamos a hacer igual, decimos que era el negativo, en este caso de el primero, de manera fija, multiplicado por el primer elemento pivote, y sumado con aquel primer elemento del renglón que queremos eliminar. Eso es iteración
si no lo entienden un poquito más, les recomiendo ver los videos de Gauss-Jordan que tenemos ahí para ustedes también grabados y no hay ningún problema. ¿Vieron que se cumplió? Aquí es 0 y eso era lo importante. Entonces vamos a ir a los demás. Aquí vamos a ir igual, de manera simultánea, negativo de este elemento de manera fija, aquí está, de manera fija, multiplicado por el primer elemento, aquí, aguas, tengan cuidado porque si no, entonces ahí va a marcar error, multiplicado por el primer elemento y sumado con aquel que quiero eliminar. Y bueno, aquí lo voy a recorrer y bueno, se va a hacer 0. El tercer renglón no lo toco porque es en ese momento el renglón pivote. Es decir, nada más lo copio tal cual, igualando a la celda. Y noten algo, entró X2 en S2. Ya no es más S2, ya es X2. Muy bien, y entonces continuamos. Ahora, esto va a ser igual al negativo, en este caso de esta celda, de manera fija, no olviden, multiplicado por el primer elemento del renglón pivote y sumado con el primer elemento de aquel que quieren eliminar. Ahí lo tenemos y bueno, vamos por último, aquí es igual al negativo, en este caso vamos a tener esta parte fijo, recuerden, multiplicado por última vez por el primer elemento pivote y sumado con aquel que queremos eliminar. Estos dos no se fijan, únicamente el primer valor. Vamos a ver si nos da 0. Y entonces ahí hemos terminado la segunda iteración. Tenemos el 1 y alrededor tenemos todos los ceros. Nos fijamos en el renglón de Z. Y lo que está sucediendo aquí es que ya no hay negativos, ¿no? Es ahí lo que podemos ver. Déjenme ver, en este caso es el negativo, ok. No sé si se extendió bien o ahí no extendimos bien. Vamos a ver. Listo. Bueno, ya no hay más negativos, aquí en el renglón de Z y se dice que entonces cuando no hay más negativos, ahí ha terminado el método. Lo que leeríamos, bueno, sería esta cuestión. Ya, a ver, déjenme ver, revisar un poquito aquí porque nos tendría que dar un valor distinto, nos tendría que dar 21. Déjenme revisar y qué bueno que se da este caso. Aquí lo convertimos en 1, ok. Todos. Y tomamos el menor negativo, aquí fue, ok. Déjenme ver. Aquí comenzamos. Aquí es B4, bueno, ahí está. Y ok, ahí está fijo. Déjenme ver que no se haya ido un signo de más o un signo de menos para estar viendo esta parte. Ajá. Y es importante ahí para llegar a la solución que obviamente viene en el libro. Ok, ahí al parecer todo está bien. Y era entonces lo convertimos en 1. Todo lo demás sigue apareciendo igual. Voy a poner este de amarillo para poder distinguirlo. Ahí está. Y también voy a poner posteriormente este de amarillo. Entonces, aquí lo que nos hace es de manera fija, correcto. Y entonces aquí lo que tenemos es el negativo de aquel que queremos eliminar, es correcto, multiplicado y sumado. Debería de darnos 21, vean aquí, x1 me da 3.6 y x2 me da
1.2. Así se lee la solución, pero no sé si falló algo. Denme un segundo, déjenme revisar. Y aquí es, según el modelo, vamos a tener 6, 4. Es que aquí es 4. Aquí es 4. Ahí está. Ese era el error. En el modelo nosotros copiamos. Si se dan cuenta, aquí, ahí está. Yo puse un 2 y era un 4. No hemos modificado nada y ahí está. La solución entonces es que z vale 21, ya no hay más negativos, se llegó al final del método. X1 se lee así, vale 3 y X2 vale 1.5. La solución del ReadyMix es que Z tiene de utilidad máxima 21 y se deben de producir en este caso 3 toneladas de exteriores, 1.5 toneladas de interiores, que es X2, y eso satisface todas las ecuaciones del modelo y de esta manera podemos tener la solución óptima. Vean que todo lo seguimos con cuidado, nada más al principio pues aquí había un error de dedo, ¿no? que se fue. Pues espero que hayan entendido, cuídense mucho, que tengan un excelente día.